Bueno, bienvenidos. Un placer y un gusto saludarlos. Veo que poco a poco están llegando ya los compañeros para dar inicio a este segundo encuentro. Antes de continuar, quisiera preguntarles si hay alguna pregunta, alguna inquietud de, de los temas vistos la clase anterior. Si tienen algo que consultar, algo que quieran preguntar antes de iniciar con los temas del día de hoy. Diana, cuéntame. Bueno, profe, primero que todo, muy buenos días. Y era para pedirte el favor si nos puedes ayudar a revisar. Nosotros ya hicimos el documento de la primera guía, pero entonces tenemos dudas si nos quedó bien o no. No sé si su merced nos puede colaborar, pues viéndolo. Claro, sí, ¿tú lo tienes ahí listo? ¿Lo Sí, puedes profe, presentar? compartir. Sí, sí, sí. Eso, dale, dale de una vez. Profe, Dime, te tengo una pregunta. señora. No sé si de pronto en los documentos hay que colocar el enunciado para realizar el ejercicio como tal. No hay necesidad, es hacer de una vez la actividad. Bueno, profe, gracias. Bueno, estamos Ay, nosotros aquí. les pusimos los enunciados. Ya te No lo van a presentar. importa, no pasa nada, pero Profe, ¿ya estás no, viendo la pantalla? sí, ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien. Ahora muéstranos el ejercicio, el archivo. Muy bien. Ahí está la portada, muy Nosotros bien. le hicimos portada de presentación de como documento formal, Sí, pero pues esa es como la portada del documento de nosotras. Ya después ajá, viene la actividad 1, que es la del pantallazo. sí. A ver, mira. Ya que ya empieza. Ajá. Entonces ahí vendría la portada, no sabríamos qué título ponerle, si definitivamente alguno lo dejamos así. Mi guía APA, ¿no? Mi guía APA, sí, porque ya esa es la segunda parte, ¿no? Listo, entonces ya le corregimos eso, profe. Listo. Es importante cuando ustedes utilicen plantillas, si no las van a utilizar, por ejemplo acá donde dice fecha, si no le vas a colocar una fecha, borra esa parte, porque si nos va a quedar ahí como fecha y no hay ningún dato. Entonces, si no le vas a colocar ninguna fecha, elimínala. Vale. Ok, profe. Aquí está el contenido. Ajá, perfecto. Dile ahí en actualizar tabla. Fue la segunda opción. Listo, quedó bien. Porque es que a veces suele suceder que cuando yo la actualizo, aparecen párrafos o aparecen otro tipo de cosas. Entonces, yo siempre hago esa verificación. Hasta ahí vamos bien, solo que en la tabla y las conclusiones les está quedando en página 0. Falta. Ok. Y, profe, es que no supimos cómo arreglar que saliera la página, el número de la página, por Bueno, lo que entonces, en la parte de arriba tenemos otras, digamos, está la actividad 1 y eso. no importa, vete allá a donde está la tabla, porque hay que arreglarlo, es allá abajo.
a donde está la tabla, en la hoja donde está la tabla. ¿Repites, profe? Tienes que irte a la hoja donde está la tabla. Ahí no, Tienes que ahí no, ahí no hay bajar, que bajar, arreglar nada. Bajar, bajar, bajar hasta donde está la tabla, que puede ser como en la hoja 6, de acuerdo a lo que está mostrando acá. Acá se vuelve a repetir. Es que hay dos, quedó grande la tablita, entonces quedaron 2 hojas. Ah, no pasa nada. Entonces, mira, ponte en la primera hoja de la tabla. ¿Listo? Ahí ve a insertar. Y ahí miras la opción de número de página. Es que no veo bien tu pantalla, pero busca donde está el número de página. ¿Listo? Y selecciona pues la de la superior. Izquierda. Derecha, perdón, superior derecha. No, al otro lado. Bueno, o déjalo ahí, no importa, pues por la explicación. Ahora vete nuevamente al número de página, ahí que está como en la tercera opción. Profe, Y pero ahí no afecta ya la numeración que tenía la parte de abajo. no, 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 no. No, aquí vas a colocar, porque es que en la tabla está colocándose 0. Ah, ¿ustedes la tienen es en la parte de abajo? Sí, Ah, bueno, entonces ubícate donde tengan la numeración normal, donde la hayan colocado. es que en la tabla no aparece. No sabría si es por lo que se cambia el formato de vertical a horizontal. No, entonces ubícate en la tabla, pero abajo, o sea, abajo en la tabla. Porque ustedes lo tienen, no es en el encabezado, sino en el pie de página, ahí. ¿Sí? Dile, ahí vas a insertar el número de página. Y haz de cuenta que estás seleccionando lo mismo de arriba, el mismo formatico, lo mismo. ¿Listo? Ahí, entonces vete en la parte superior, dice, en la barra de menú, dice barra, ¿qué? Número de página. En las opciones que se despliegan del pie de No, página. Arriba en toda la arriba, esquina, en toda la esquina. No, te en saliste. formato. Eso ahí. Ok. Allá arriba en la tercera opción dice número de página. Tercera opción. No, pero Diseño. te cambiaste. Espérate en diseño. Qué pena. Diseño. Diseño. Ujú. ¿Sí ve? Ahora sí me entienden cómo le da uno pánico escénico aquí. Ahora, Diseño. Exacto. debajito de Ah, insertar acá. dice el número de página, pero sin salirte del diseño, si me hago entender. Ok, ok, ya. Y vete a la opción que dice formato del número de página. Formato. Sí, ahí donde estabas. Despliega esa lista. Me perdí. ¿Dónde estabas? Alexandra, ya ahorita te ayudamos con la pregunta. Ahí, Número de páginas, Sara. Ujú. Sí. ahí Acá. dale clic. Se Ah, despliega ok. una lista. Y abajo dice, en ese cuadrito dice numeración de página y dale la opción de continuar desde la sección anterior. Aceptarse. Ah, Aceptar. ahora sí. ¿Sí ves? Mira, a ver, y creo que en conclusiones te toca hacer lo mismo. Ok, ya. Actualízala
Y en conclusiones te toca hacer exactamente lo mismo. Para que él, porque como hay un salto de sección, entonces está predeterminado, es que empiece en 0. Y no, yo lo que quiero es que él continúe desde la numeración, desde la sección anterior. Muchas gracias, profe. Bueno. Ya compartí pantalla, profe, ya. Listo, no te Ahora sí, preocupes. profe. Cuéntame, Ahora sí. Alexandra, la pregunta que tienes con respecto a la guía 3, ¿me dices? Igual si quieres compartir pantalla, pues para... Es que a veces es mejor Señora. mostrarlo en vivo y en directo. Ok, es que en el cuadro de los nombres de las empresas, para comenzar a hacer la carta en Word, dice en la parte esa que toca pasar el listado, no me deja como lo hiciste tú, profe. Bueno, trata de, mira, muéstranos a ver en qué te podemos ayudar. No sé si ustedes se enteraron mientras la compañera nos comparte que ayer falleció un compañero de bienestar, una persona que estaba trabajando en el área de bienestar. ¿No se enteraron? No, profe, la verdad, no. No, profe. Él inclusive trabajaba en novelas de televisión. Esta mañana lo pasaron por el noticiero. Era un compañero del área de bienestar, se llamaba George. ¿Dónde es que pusieron esto? Entonces, pilas chicos con el tema del coronavirus, porque los jóvenes también están siendo afectados. Bueno, ya tienes aquí el archivo. Listo. Ahora Sí, señora. muéstranos la carta. A ver, ¿dónde es que no te deja? Acá pues voy a empezar. Listo. Entonces dile examinar. Muy bien. Y en examinar debes buscar en dónde Pero está el no, archivo. ¿En dónde lo grabaste? es que no me aparece como, no me parece guardado en documentos, pero no aparece. No sé si sea por el computador o... Entonces hagamos una cosa. Pero Guarda el no me archivo. aparece. Dile cancelar ahí. Ya. Dile cancelar. Pásate al archivo de Excel. Y en el archivo de Excel dile guardar como y lo guardas en el escritorio. En el escritorio. Listo. Ahora ve nuevamente al documento de Word y en examinar ve al escritorio a ver si ahí sí ya te aparece. No, tampoco, profe. ¿Será que es por el...? Es que fíjate que tú estás trabajando es como OneDrive.
No aparece en ningún lado el archivo. Por el computador, porque En el escritorio. ¿Por qué no subes esa barra de desplazamiento? A ver. Ahí en ese donde y pues dices, mirando en recientes tampoco aparece el documento. es que ahí está marcando unas cosas que tienes ancladas, otras que no sé, ahí es como ya del computador tuyo que no se deja ver el archivo, porque ubicar el escritorio es muy sencillo. Sí, profe, pero no aparece. No, ahí sí, Alexandra, tienes es que mirar dónde está, porque pues eso es lo principal, saber dónde quedó grabado. Es que pues yo no sé por qué aquí aparece, o sea, lo busco en documentos y aparece guardado, pero lo que pasa es que no aparece cuando voy a examinar ahí en Word. Pero mira que ahí, por eso, ahí estás en la carpeta de donde están el contenido, ¿sí? Y ahí aparece en el escritorio el ejercicio clientes, inclusive está en mayúsculas y en minúsculas. Pásate a la carta nuevamente a ver qué es lo que puede ocurrir. ¿Te saliste? Bueno, mientras Alexandra se conecta, entonces quiero mostrarles, bueno, listo, que va a probar con otro equipo a ver qué ocurre. Entonces vamos a mirar el tema del día de hoy. Entonces, me voy a ir a contenidos del curso. En los componentes transversales está TIC. Ya hasta ayer vimos todo lo de Word y hoy vamos a empezar con los temas de Excel. Por ahora ustedes tienen la carpeta de sección 1, pero van a aparecer 9 sesiones. Entonces van a encontrar 9 carpetas. Y dentro de cada carpeta van a encontrar una guía de aprendizaje, un material de estudio y un taller. La guía de aprendizaje es muy sencilla. Lo que encuentran en la guía de aprendizaje pues es la presentación, la identificación de la guía, una presentación, unos pequeños párrafos de lectura y van a encontrar dentro de las actividades de transferencia de conocimiento los temas que se van a tratar en esa guía. Unas indicaciones de qué es lo que deben hacer y eso es todo. Entonces la información de la guía se complementa con un archivo que se llama material de estudio. ¿Por qué se complementa aquí? Porque en ese documento van a estar los temas y además va a estar en detalle el contenido de cada tema. De tal manera que si ustedes quieren repasar o se les olvida, por ejemplo, qué es una celda, pueden venir y revisar.
Entonces aquí van a encontrar toda la información de estos temas. Es un documento que siempre va a ser larguito. Una pregunta. Señora. ¿Estás compartiendo pantalla? Sí. ¿Sí están Ah, ¿será a mí viendo? que no me salió? ¿Ya? Sí, ¿Ya yo se sí ve? veo, la verdad. Bien. Quiero hacer reinicio la página. Listo. Entonces siempre van a encontrar como ese material de soporte que pueden ustedes consultar y verificar cada uno de los temas. ¿De dónde saqué esta información? Pues esta información es sacada directamente de la ayuda de Microsoft Excel. Entonces, ¿qué necesito yo averiguar? Pues vengo aquí a la ayuda y consulto el tema que quiero revisar. No necesito irme a internet, ni a Google, ni a YouTube, ni nada. Entonces, la invitación es a que siempre revisen ese material de estudio que les puede servir. Y el otro archivo que van a encontrar es el que se llama taller, que dentro de ese enlace van a encontrar siempre unos ejercicios de Excel para trabajar. Aquí, ¿qué encontramos? En este primer ejercicio. Encontramos la primera hoja que se llama temas, donde van a estar listados los temas que se van a ver, algunas recomendaciones, y a partir de las siguientes hojas van a encontrar los ejercicios. Para hoy solo tenemos uno que se llama datos. Entonces, en temas, vuelvo y les repito, aparecen todos las opciones que se van a ver por día, y entonces ustedes van a colocar aquí integrantes y van a colocar los nombres de los compañeros de grupo con los cuales van a realizar este ejercicio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora. Muy bien. Entonces, vamos a mirar qué vamos a ver el día de hoy. Nosotros ya desde Word podemos identificar cuáles son las barras de herramienta, cuáles son las barras de menú, que Excel tiene una barra de desplazamiento y Word tienen barra de desplazamiento vertical. También puede tener esta barra de desplazamiento horizontal, que tiene esta barra de estado que está aquí en la parte de abajo, donde están las diferentes vistas, donde está el zoom. Pero Excel, si ustedes ven, tiene otra presentación en el área de trabajo. Además, tiene una barra que se llama cuadro de nombres y barra de fórmulas. Esto es nuevo dentro de el programa que veníamos trabajando, que era Word. Aquí pues esto ya es propio de Excel. Entonces, eso hace que empiece a haber diferencias entre un programa y otro. Además, el área de trabajo, pues ya no es solo en blanco, sino que ustedes van a encontrar unas letras A, B, C, D, E, F y así sucesivamente, que corresponden a las columnas. Entonces aquí estamos hablando de columnas. Y los números que aparecen en la parte izquierda son las filas. Entonces, Excel tiene columnas y tiene filas. La intersección entre una columna y una fila se llaman celdas. Entonces, ¿qué es una celda? Una celda, pues es un área de trabajo que va a estar identificada por una columna y una fila. ¿Cómo sé yo en qué posición de celda me encuentro? Aquí en el cuadro de nombres siempre me va a estar indicando en qué posición de celda voy a estar.
Si me paso a otra celda, entonces aquí ya también él me lo está identificando. Pero si yo quiero ir a una celda específica, quiero ir, por ejemplo, a L3. Cuando le dé Enter, pues él me va a llevar directamente a la columna L y a la fila 3, es decir, a la celda L3. Pero si quiero seleccionar varias celdas, entonces ya estoy hablando es de un rango de celdas, que son celdas que están continuas, ya sea en lo vertical o en lo horizontal, y las puedo seleccionar para aplicarles formatos, para hacer una operación, para diferentes opciones. Si yo quisiera seleccionar este rango y a la vez seleccionar otro, entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar el primer rango, oprimir la tecla Control y mantenerla sostenida, y voy seleccionando los otros rangos que quisiera trabajar. Entonces, de esta manera he seleccionado varios rangos de celda. Si quisiera seleccionar un área grande de trabajo, entonces me ubico en la primera celda que quiero seleccionar y antes de darle clic a la última celda que quiero seleccionar, oprimo la tecla Shift, la tengo sostenida y de esa manera obtengo un rango de trabajo más grande, sin tener que arrastrarlo con el mouse. Entonces aquí hemos visto cómo seleccionar diferentes rangos de celda. Ahora bien, yo les decía que aquí aparece la hoja de temas y la hoja de datos. No quiere decir que solo pueda trabajar en dos hojas. En Excel, con este botón que hay aquí de más, puedo ir agregando más hojas a mi documento. Entonces, en la medida que usted vaya dándole más, van a aparecer las hojas enumeradas de forma consecutiva. Entonces, la hoja 1, la 2, la 3. Cada hoja tiene su propia configuración. Es decir, usted debe configurar cada hoja como si fuera un documento independiente. Estas hojas que usted ha ido creando o que ya tiene aquí, las puede trabajar de diferentes maneras. Entonces usted le da clic derecho y aparece un menú emergente donde puede insertar hojas, puede eliminar hojas, le puede cambiar el nombre. Entonces ya no se va a llamar hoja 1, sino por ejemplo prueba. Da Enter y ya le ha cambiado el nombre. Las puede mover o las puede copiar. Puede que usted quiera repetir una hoja porque hay información que le sirve, entonces simplemente le dice que le copie la hoja y él le va a crear una hoja nueva idéntica, solo que al nombre le va a colocar la opción de 2, de 3, de 4, como para que usted sepa identificar cuáles fueron las copias de su hoja. Puede ver el código, puede proteger la hoja, le puede poner color. Por ejemplo, usted con el color rojo puede identificar que esas ya las hizo, que esas no las ha trabajado, y usted puede ir cambiando el color a esas hojas, a esas etiquetas. Las puede ocultar o las puede seleccionar todas. Por ejemplo, si usted quisiera configurar la página y que todas las hojas le quedaran igual, pues lo mejor es que las seleccione todas y después hace la configuración de página, por ejemplo. Con las hojas debe tener mucho cuidado cuando las vaya a eliminar.
Por ejemplo, aquí es muy fácil eliminar estas hojas que creé porque no tengo ninguna información. Pero si yo fuera a eliminar la hoja que contiene información, Excel me saca un mensaje de advertencia, donde me dice que no puedo deshacer esa eliminación de hoja. Y es posible que esté quitando algunos datos importantes. Si yo no los necesito, pues que le dé clic en eliminar. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted elimina una hoja, no hay forma de deshacer, de recuperar nada de lo que hay ahí. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a eliminar una hoja. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para ver los siguientes temas, me voy a pasar directamente al menú datos para empezar a trabajar con este archivo. Este archivo, pues lo que tiene aquí registrado son unos nombres y unos apellidos y voy a verificar en este momento cuántos datos tengo registrados. En este momento tengo registrados 139 datos. ¿Cómo sé que tengo 139? Fíjese que aquí en la fila dice 142, pero yo seleccioné y aquí en la barra de estado me está diciendo que el número de celdas seleccionadas que contienen datos son 139. Entonces eso quiere decir que en este momento tengo seleccionados 139 registros, que esa es la cantidad de datos que yo tengo en este momento. Y tengo solo nombres y apellidos. Entonces tengo que empezar a completar esta información para presentar esta tabla. Lo primero que me piden acá es que una los apellidos y los nombres en una sola celda, porque ustedes pueden observar que tengo los nombres en la columna A y los apellidos en la columna B. Ahora lo que me están pidiendo es que utilizando la función concatenar debo unir apellidos y nombres. Entonces, ¿dónde encuentro las funciones? Las funciones las encuentro aquí en FX, que es insertar función, o aquí en el menú de fórmulas aparece también la misma opción de insertar función y las diferentes funciones clasificadas en categorías que tiene Excel. Vamos a mirar cómo utilizar las funciones. Yo la voy a llamar el cuadro de funciones por este lado. También lo podría haber hecho por este, pero lo voy a utilizar el que está aquí. En el cuadro de funciones me aparece esta ventana. En esta ventana, lo que yo puedo hacer es buscar una función cuando ya sepa trabajar con diferentes funciones. Simplemente le doy el nombre y le doy el clic en el botón ir. O puedo buscarlas de acuerdo a la categoría. Fíjense que estas mismas categorías son las que encuentro aquí en la barra de fórmulas. Pero como yo no sé la función concatenar en cuál categoría está, me voy a ir a todo y él me va a aparecer una lista grande de todas las funciones que tiene Excel. Esta lista va a variar de acuerdo a la versión que usted tenga instalada. Si es una versión antigua, pues va a tener menos funciones. Y si está utilizando una versión actualizada, pues el número de funciones va a ser mayor. Entonces, aquí usted va a encontrar la lista de funciones y debajo de cada nombre de función
va a encontrar la descripción de la función. Entonces yo voy a buscar una que se llama concatenar. Por aquí ya casi la encuentro, concatenar. Dice que esta función une varios elementos de texto en uno solo. Fíjense qué es lo que yo quiero hacer. Unir apellidos y nombres en una sola celda. Entonces me confirma que es lo que yo quiero hacer. Cuando yo llamo esa función de concatenar, me abre el cuadrito de la función, pues donde está la identificación de la función y lo que hace cada una de ellas. Entonces fíjense que aquí aparece texto 1, texto 2, y me dice que son hasta 255 elementos de texto que puedo unir en uno solo. Yo aquí apenas voy a unir dos. ¿Cuál es el primer texto que voy a unir? Entonces contraigo la tabla, el cuadro, y vengo y selecciono apellidos, el primer apellido que aparece ahí. Luego, en texto 2, pues selecciono el primer nombre que aparece ahí en la lista. Fíjense que ya él me los está colocando aquí. Amaya Silva Zulena. Y me está mostrando el resultado de la fórmula. Es decir, cómo está quedando en este momento esa función. En el momento en que yo le dé a aceptar, entonces ya él en la celda me unió, en este caso, los apellidos y el nombre. Pero miren qué ocurre aquí en la barra de fórmulas. Aquí en la barra de fórmulas me está mostrando que utilicé la función concatenar y entre paréntesis están las celdas B4, punto y coma, y la celda A4. Es decir, que estas son las celdas que aparecen involucradas. Pero ¿será que ahí me quedó bien? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí me quedó bien la unión de apellidos y nombres? ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Será que sí me quedó bien? ¿Tengo que agregarle algo? ¿Tengo que adicionarle algo? No sé si se considere un error, no sé, pero Silva está pegado con Zulena. Ajá, muy También bien. puede ser que el apellido está, que el nombre está en minúscula, ¿no? Bueno, también es otra observación. O eso Pero ya vamos, señora, o eso ya sería un error de estética. pues ninguna de las anteriores. Primero vamos a solucionar el problema de que estén unidos. Entonces, para darle esa separación, yo voy a colocar comillas, espacio, comillas, y en el texto 3 sí voy a colocar ya los nombres. Entonces, fíjense que aquí en el resultado de la fórmula, sí ve que ya me le está dando el espacio entre Silva y Zulena. ¿Cómo logré eso? Con comillas, espacio, comillas. Le doy a aceptar y ya me quedó separado. Ahora, con el tema de los nombres que están en minúscula, fíjate que él no me está cambiando la información. Él me está dejando tal cual como está apareciendo allá en los nombres. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que los nombres me quedaran en mayúscula? Pues ahí tendría que insertar una columna y usar aquí una función que se llama mayús. Me pasé. Que es la que me está convirtiendo una cadena de texto en letras mayúsculas. Entonces, ¿qué texto voy a convertir? El nombre. Ven que ya me está cambiando Zulena en minúscula a Zulena en mayúscula. ¿Y qué pasó acá? Perdón, un segundito, no sé qué pasó. Zulena, aceptar. Y acá
Debe estar en texto, sí, está bien. Pero ¿por qué no me dio la respuesta? Raro. Resultado de la fórmula, Zulena, ahí está bien. Vamos a mirar qué pasó, por qué no me está dando esta. El texto es este. Aquí sí me lo dio, esta debe tener un formato, algo que no. Profe, una pregunta. No me lo está dejando directamente en esta columna, pero esa es la función para cambiar. Dime. Es que no recuerdo muy bien, las guías de Word, ¿hay plazo hasta el viernes para enviarlas? ¿Hasta mañana? Sí. Ah, ok. Bueno, espéreme, trato de solucionar por qué no me está dando aquí esta función. Igual, Magic. Selecciono este texto. ¿Qué pasa con este texto? Hay algo aquí en el texto que no me lo deja. Hay algo aquí en esta celda que no me deja convertir ese texto en mayúscula. Déjame reviso y ahorita lo miramos. Entonces tendríamos que hacer esa conversión para que luego todo me quedara en mayúscula. Bien, ya uní apellidos y nombres, entonces simplemente cojo el botón verdecito que hay acá y arrastro para completar el resto de la tabla. Entonces, de esta manera ya he completado la información y todos tienen la unión de apellidos y nombres. Entonces, de esta manera ya he unido esos dos datos en uno solo. Entonces, fíjense que ya voy completando la tabla. Para el tipo de documento, entonces me dice aquí que puedo utilizar validación de datos para registrar la información. ¿Qué quiere decir validación de datos? Ya lo vamos a mirar. Cuando yo miro los tipos de documento, ¿qué tipos de documentos conocemos nosotros? ¿Cuáles son los que más se utilizan? Cédula, tarjeta de identidad. Cédula, tarjeta de identidad, ¿cuál otro? Pasaporte. Pasaporte. Creo que algo NIE, extranjero. No me acuerdo muy bien, pero es algo extranjero. cédula de extranjería, ¿será? Sí, ese. Bueno, digamos que son Permiso estas. de permanencia. Permiso, ¿qué es? Permiso, creo que es el PET, se llama, permiso especial de permanencia. Bien. Entonces, hay personas que lo escriben de esta manera. Hay personas que escriben en mayúscula. ¿Sí? Y hay personas que lo escriben de esta otra manera. C.C.T.I. Pasaporte, pues sí es lo mismo. NIT es uno solo. Cédula de extranjería lo colocan así. Y permiso especial de permanencia. ¿Sí? Pero para nosotros humanos, estas tres significan lo mismo. O sea, yo veo CC en minúsculas, veo CC en mayúsculas, o veo C. En mayúscula, y para mí significa cédula de ciudadanía. Pero para Excel son datos diferentes. Entonces, eso es lo que hacemos en validación de datos. Unificar una sola lista de criterios para que cuando alguien quiera colocar un formato diferente,
Excel no lo deje. ¿Sí es claro? Sí, señora. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en tipo de documento nos vamos al menú datos y en el menú datos está la opción de validación de datos. En esta opción dice que debo escoger una regla de la lista que hay ahí para limitar el tipo de datos que puedo escribir en una celda. Entonces me voy a validación de datos. Tiene 3 pestañas, configuración, mensajería y mensaje de error. En configuración debo escoger la opción que quiero para validar. Yo no voy a colocar números, ni decimales, ni fechas, ni horas, ni voy a delimitar la longitud del texto, sino que me voy a la opción de lista. Aquí debo seleccionar los datos que van a quedar ahí. Si yo tuviese una lista por aparte, yo la seleccionaría. Si no, la escribo. Entonces, ¿qué voy a escribir? ¿Cómo quiero que aparezca? TI, punto y coma para separar los datos. CC, CE, pasaporte, permiso especial de permanencia y NID. Le doy a aceptar y ya en la celda se ha creado una pestaña donde está la lista de los datos que yo quiero que aparezcan ahí. Si yo trato, voy a borrar estos de acá, si yo trato de escribir uno que no está ahí, él me va a sacar un error y me dice que el usuario no puede introducir ciertos valores en esta celda, que si quiero reintentar, cancelar o ayuda. Entonces, simplemente cada vez que ustedes encuentren una celda con una pestaña, lo único que tienen que hacer es verificar qué información es la que se puede escribir en esa celda. Si a usted le faltó alguna información, pues simplemente viene a validación de datos y la incluye con el punto y coma. ¿Sí? Ahora bien, si le quiere colocar un mensaje de entrada, entonces aquí le escribe solo datos únicos, por ejemplo. Si le quiere poner un mensaje de error, no insista. Entonces fíjense que tan pronto usted esté en esa celda, le va a colocar el mensaje de datos de entrada y si usted quiere colocar otro dato cualquiera, pues le va a salir el mensaje de error que dice que no insista. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Yo tengo una pregunta. Cuente. ¿Esto de Excel toca cambiarlo hoy? No, también tienen plazo hasta el fin de semana. Vale. Entonces, le quito el mensaje de error, le quito el mensaje de entrada y simplemente dejo la información que yo necesite. Recuerden que debe quedar dividido o separado más bien con punto y coma. ¿Qué ocurre si usted no le pone el punto y coma, sino que coloca, por ejemplo, otra, TICC, CE, por ejemplo? Le deja solo la coma, entonces va a quedar en una misma línea. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué la fórmula de Mayos funcione? Tiene que quitar el formato que queda en la columna de la María José.
Para que la fórmula de Mayux le funcione, tiene que quitar el formato que queda en la columna de la anterior columna, sea izquierda o derecha. Sí, tiene que ver con el formato. Muchas gracias, María José. Ya miramos lo del formato. Listo lo del tipo de documento. Entonces, de esta manera, me toca arreglar acá, porque no lo debo separar con comas, sino con punto y coma. Para que me quede en lista y poder seleccionar. Entonces, de esa manera, ustedes van a configurar los tipos de documentos. ¿Listo? Profe, ¿este Bien. trabajo es individual o en GAES? En grupos, así como venimos trabajando. Recuerden que todo, desde el primer actividad hasta la última, es en grupo. Profe, ¿pero debe tener los datos de toda la ficha o solo de nosotros 5 o 4 que somos el integrante del grupo? ¿Cómo así? No te entendí. Nosotros, de la ficha completa, digamos, de los 21 compañeros que somos, o solo del grupito de o sea, los datos de las 4 o 5 personas que conformamos un grupo. Aquí cuando escribes integrantes son los del grupo nomás, los 4 o los 5. No, profe, en la lista de los nombres. No, esos son los que está ahí. Trabajamos con los que está ahí, me imagino. ¿O son inventados? No te entendí. Acá está, este archivo ya tiene nombres y tiene apellidos. Es que Ok. no les he entendido. Ese nos toca hacerlo a nosotras, hacer esa modificación que tú nos Sí, estás explicando que tenemos que hacer. Y aparte, dentro de ese mismo, tenemos que hacer el de nosotros, el grupo de GAES. Digamos, mis compañeras son 4. Ubico los 4 datos de ellas, nada más. pero aquí en integrantes. Listo, profe. El archivo original viene con nombres y apellidos. Esto de concatenar y de validación es lo que tienen que ir haciendo ustedes. No, Diana, o sea, tú no ingresas los datos de nadie, o sea, solo se hace con los que están ahí. Sí, ya Ah, entendí. sí, sí. Muy bien, bueno. Entonces ya vamos aquí en tipo de documento. Para que ustedes coloquen el número de documento, deben tener en cuenta varias indicaciones. Así como me lo estaba recordando la compañerita, que debo tener presente el formato. Resulta que cuando yo escribo un número en Excel, debo tener presente que no le debo colocar ni puntos, ni comas, ni símbolos al número. Simplemente debo colocar el número tal cual es. Ya después usted lo que hace es aplicarle un formato. ¿Dónde encontramos los formatos de número? En el menú inicio, aquí en la parte central, ustedes ven la opción de número y aparece una lista de posibles opciones para los números. Entonces, si ese dato es un número que corresponde a valores de moneda, entonces usted selecciona el formato. Fíjense que aquí en la barra de fórmulas aparece el número tal cual y en la celda usted lo está viendo con el símbolo de pesos y la separación de miles. Si es de contabilidad, entonces le coloca ese formato de contabilidad, el símbolo de moneda lo corre porque está respetando las posiciones decimales y le coloca los puntos para separar miles. Y así hay varias opciones para el tratamiento de los números. Está la opción de símbolo, de porcentaje, está la opción de millares, de quitar y de aumentar posiciones decimales. Pero si usted se va aquí a la flecha inferior, va a encontrar todo el menú de formatos de celdas. El primero que aparece es el formato de números.
que son la misma lista que les acabo de mostrar. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que me está colocando una muestra de cómo va quedando, en este caso, los números. Entonces, aquí está la muestra, usted puede colocar posiciones decimales, escoger el separador de miles, que sí es punto, y escoger cómo quedarían los números si fuesen negativos. Si es en moneda, también le da la muestra, la opción de posiciones decimales, para que escoja el símbolo que usted quisiera y cómo quedarían si fuesen negativos. Y así en cada uno les está mostrando varias opciones para presentar. Entonces, ¿cuál utilizar? La que a ustedes mejor les parezca. Como en este caso, el número que voy a escribir acá es un número de documento, lo voy a dejar de manera general. ¿Qué ocurriría si yo escogiese un formato de texto? ¿Qué ocurre con ese número? Lo alinea, en este caso, es como si yo le hubiera aplicado una alineación a la izquierda y muy seguramente cuando vaya a hacer una operación matemática voy a tener problemas. Porque ese dato no está como número, sino como texto. Y yo no puedo sumar letras, ni sumar o multiplicar o restar nada que tenga que ver con texto. Entonces, tengo que fijarme que siempre esté en un formato general. Bien. Pero resulta que yo tengo 139 registros para llenar. Entonces, para que no se vaya a hacer muy larga la diligenciada de esta información, voy a utilizar una función que se llama aleatorio.entre y lo que hace esta función es devolverme números de forma aleatoria entre los números que yo especifique. Entonces me está pidiendo que coloque el dato inferior y el dato superior. Entonces, por ejemplo, yo quisiera generar datos aleatorios entre 1 y 20. Entonces le pongo ese rango y le doy a aceptar. Hasta donde yo seleccione, él me va a generar números de forma aleatoria, es decir, de manera variada, números entre el 1 y el 20. Fíjense que me están cambiando los números, pero nunca va a haber un número más allá del 20, porque ese fue el rango superior que yo le coloqué. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer aquí con el número del documento, con el número telefónico y el móvil. Van a llenar la información utilizando la función aleatorio.entre y le van a dar el rango inferior. Por ejemplo, cédulas a partir de 1.000.000. Y como rango superior, 9.999.999. Es un ejemplo. Ustedes son los que van a determinar ese tipo de rangos. En el momento en que le den a aceptar y arrastren, pues van a completar toda la información y ya, obtienen el número de celda, el número de documento. ¿Hay que aplicarle algún formato al número del documento? Ustedes verán si le aplican algún formato. Por ejemplo, de número, miremoslo acá. Y si quieren poner separador de miles, entonces para que les quede los números de celda, los números de documento de esta manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta función de aleatorio
y esta forma de llenar los números de documento lo estamos haciendo pues para que no tengan que digitar. Pero en la vida real, pues yo tendría que colocar mi número de documento. Recuerden que aquí estos datos van a variar. ¿Listo? Entonces, pueden utilizar número de documento para el teléfono móvil o para el teléfono fijo. Para el estrato, lo pueden hacer de las dos maneras, por validación de datos o por aleatorio.entre. Entonces, de cualquiera de las dos formas, pueden llenar esta información. Por ejemplo, si yo me voy por el lado de aleatorio.entre, entonces, ¿qué dato voy a colocar como inferior? El estrato 1 y como superior el estrato 6. Arrastro y ya tengo todos los datos de los estratos de las personas. Bien, ¿qué más puedo hacer yo aquí? Entonces me ubico en la primera celda de nombres, me vengo hasta la última celda del estrato, oprimo la tecla Shift y selecciono y le aplico bordes, todos los bordes. De esta manera ya está tomando una mejor presentación el documento. También fíjese que aquí la opción de número de documento no se ve bien. El tipo de documento lo voy a cerrar. Y puedo aquí hacer el ajuste del texto. Amplío un poquito el ancho de la fila para que me quede mejor presentado. Si quieren, cierran un poquito más las columnas de acuerdo a la información que tengan ustedes presente. Si quisiera que estas tres columnas que tienen números me quedaran del mismo ancho, las selecciono, muevo el ancho de una de ellas y todas me van a quedar con el mismo ancho de columna. ¿Sí es claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, continuemos entonces. Entonces ya hemos visto formato de números, validación, aleatorio.entre, concatenar, la alineación también ya la hemos visto con el tema de ajustar texto. ¿Qué diferencia hay entre guardar y guardar como? ¿Quién me quiere contar la diferencia que hay entre guardar y guardar como? Al darle guardar, ya tiene que estar guardado por lo menos el documento, ¿no? Cuando le dices guardar. Ya tiene que estar como, sí, con nombre en el escritorio, en documentos, o sea, en la carpeta que uno quiere el computador. Ajá. Y guardar como, pues ya sería crear, o sea, guardar un nuevo archivo. O cambiarle el nombre. También. O cambiarle la dirección, la ubicación. ¿Sí? Entonces, esas opciones de guardar y guardar como funcionan lo mismo para Excel, para Word, para PowerPoint. Antes, a los que trabajábamos estas herramientas hace mucho tiempo, teníamos que estarle dando seguido la opción de guardar. Pero ahora Excel y todos los programas hacen un autoguardado que nos ayudan en caso de que suceda algún accidente a recuperar parte de la información. Sin embargo, a pesar de que no tenemos que estar guardando, debemos tener precaución de ir haciendo de vez en cuando la opción de guardar. Bien. Ahora, suponiendo que ya tengo mi tabla,
y necesito colocarle la fecha. Entonces, en la fecha es también tener presente el formato de fecha, y Excel siempre pide que el formato sea el día, el mes y el año. ¿Sí? Pues aquí está ese formato. Fíjense que él de una vez me coloca aquí, que es la opción de fecha. Si yo me voy a la opción larga, puedo escoger cómo quiero que me presente esa fecha. Por ejemplo, que me ponga desde el día, jueves 15 de abril del 2021. ¿Qué ocurre si yo escribo algo como esto? ¿Qué diferencia hay acá? Fíjense que aquí ya no me colocó fecha, sino general. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Profe, ¿será? Dime. Hola, profe, ¿será porque le colocaste las lineecitas? O sea, ¿cómo se llaman los guiones? Los guiones, entonces le cambio los guiones por slash. Vamos a ver. Yo te hago caso, yo les hago caso. No, mira, sigue igual. No. Profe, es porque pues solo hay 12 meses, entonces primero es el Muy día, bien. el mes y el año. Y el año. Entonces a veces nosotros decimos, pero ¿qué pasa? Algo no me está funcionando. Permítanme un segundito. Mil disculpas, mil disculpas. Entonces hay que tener presente cómo coloco yo la información y además tener presentes esos pequeños detalles, que no hay un mes 15, sino vamos hasta el mes 12. Entonces por eso no me toma el formato correspondiente. Con el tema de la fecha existe una función que se llama la función hoy, y simplemente es este el formato. Esta función lo que hace es colocarme la fecha del día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta opción? Que cuando usted abra mañana el archivo, entonces la fecha que va a estar actualizada es esta, la que colocó usted con la función hoy, porque ella mañana va a colocar la función del día hoy, es decir, 16 de abril. En cambio, esta que usted ha colocado de manera manual, pues siempre va a quedar fija. ¿Cuál de las dos se utiliza? La que ustedes necesiten y la que su archivo mejor le convenga. Por ejemplo, a mí hay archivos que ya vienen con la fecha y con la hora, porque a los jefes les interesa que aparezca cuándo y a qué horas abrí yo el archivo. Y así como existe la función hoy, también existe la función que se llama ahora. Esta función lo que hace es colocarme la fecha y la hora. Fíjese que está tomando las 10:10.
Más adelante vamos a revisar esta función ahora y vamos a ver que se ha actualizado la hora. Él en este momento me está tomando la hora que está en el computador, pero más adelante él me la va a actualizar. La voy a dejar acá para que la tengamos presente. Entonces, ¿cuál función utilizar o cómo registrar la fecha? Pues ya es decisión de lo que ustedes necesiten. Entonces aquí ya hemos visto hoy y ahora. También existen unas herramientas que son muy importantes cuando yo necesito trabajar con información y es la opción de ordenar. En algunas ocasiones suele ocurrir que me dicen ordene por apellidos. Entonces, lo que hace la gente es seleccionar ese rango. Permítanme un segundo. Muy bien, qué pena con ustedes. Entonces les estaba diciendo que cuando necesitamos ordenar, en algunas ocasiones lo que hacemos es seleccionar el rango por el cual nos piden que ordenemos. Entonces, a mí me están pidiendo que ordenemos por apellidos, yo lo selecciono. Y cuando vengo al menú ordenar, que lo encuentro por inicio, aquí está la opción de ordenar, o por datos, ordenar, miren lo que sucede. Entonces le digo orden personalizado y entonces él me saca otra advertencia antes de ordenar. Dice que Excel encontró datos adjuntos a la selección y que estos datos no se van a ordenar ya que no fueron seleccionados. ¿Qué quiero hacer? Si ampliar la selección o continuar con la selección actual. Siempre que yo voy a ordenar una información, así sea por un criterio como el de apellidos, yo debo seleccionar toda la tabla. Entonces, lo que debo hacer es simplemente ubicarme en cualquier parte de mi tabla, le digo orden personalizado y debo tener presente que aquí esté marcado esta opción. Mis datos tienen encabezados. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy al criterio de ordenanza, pues me van a aparecer los títulos que tenga mi tabla. Entonces, en este caso, apellidos, como los datos que están en apellidos son texto, por eso él me coloca como criterio de ordenanza de la A a la Z o de la Z a la A. ¿Sí? Si yo escogiese números, pues me va a colocar de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Listo?
Pero si este chulito no está marcado, entonces fíjese que me va a aparecer columna A, B, C, D, E, F. Y pues me voy a perder. Entonces lo mejor es que esté marcado este chulito. Entonces, ¿por qué me voy a ordenar? Por apellidos y le doy a aceptar. Entonces, fíjense que ya me coloca a Chipi, Amaya, Arismendi, de la A la Z. ¿Qué fue lo que yo escribí? Seleccioné. Si usted quiere que se los ordene de la Z a la A, pues simplemente selecciona y van a quedar primero los de la Z arriba. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran adicionar? ¿Alguna interrogante? Profe, una pregunta, digamos, en el trabajo tenemos que ordenarlos todos de la A a la Z, digamos, los nombres, los apellidos, o solamente uno. Solo por apellidos. Ah, bueno, sí. Sí, solo por apellidos. Bien. Ahora, si por ejemplo yo quisiera ordenar, me dicen, ordene primero por apellidos y luego ordene por estratos, por decir algo. Entonces yo voy agregando niveles y voy seleccionando los siguientes criterios. Y así sucesivamente. Si quiero quitar este criterio, pues simplemente le elimino el nivel. ¿Sí? Entonces ya depende de lo que usted necesite y de lo que deba hacer con esa información. Ahora, si a mí me piden que solo de esta tabla seleccione algunos datos, entonces lo que debo hacer es un filtro. Para aplicar el filtro, simplemente coloco, señalo, en este caso, los títulos de las columnas, me vengo a la opción de filtro y en cada columna me va a aparecer una flecha desplegable para que yo pueda escoger por qué criterio quiero filtrar. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, tráigame los datos de Arrieta, de Caballero y de Enciso. Entonces, en los apellidos selecciono esos datos, le doy a aceptar y solo me va a traer esa información. Fíjense que en la pestaña de apellidos me colocó el símbolo de filtro. Ahí me está indicando que pues la información está filtrada. Si quiero volver a su estado normal, le digo que me seleccione todo y le doy a aceptar. También puedo encontrar dentro de esas opciones, primero que me los ordene de la A a la Z, de la Z a la A, o por colores, si las fuentes y el texto tuviera color, que me los filtre por color o que me filtre por texto. Y hay algunas opciones para filtrar por texto. Si fuesen números, entonces también están las opciones por número, pero aquí pues las diferentes opciones para número van a cambiar. ¿Sí? Y aquí ya es de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, la opción de filtrado es una herramienta que es bien importante para manejar información. En este caso, pues nosotros no tenemos que filtrar ni ordenar porque no lo necesita, no filtrar, perdón, ordenar sí, pero filtrar no hay necesidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ¿qué nos hace falta por ver dentro de los temas? La opción de configuración de página. En Excel es
bien importante la configuración de página, porque en Word, recuerden que lo que yo estoy viendo, así va quedando, vertical o horizontal. Pero en Excel no es claro porque como la tabla va creciendo, la información va creciendo, entonces si yo mandase en este momento a imprimir, mire cómo está quedando, me están saliendo 8 hojas y esto es lo que me saldría en la impresora. Mire la hoja 4, me salían 2 líneas nomás. ¿Sí ven? Entonces, la presentación no es muy buena. Por eso es importante la configuración de página. ¿Cómo puedo ver la configuración de página? Aquí en el menú diseño están todas las opciones rápidas para configurar página. Pero también está la opción completa para configurar la página. Y ya las vamos a ver. ¿Cómo se configura la página entonces? Lo primero que vamos a mirar en esta ventana es la orientación. Si la queremos vertical o la queremos horizontal. ¿Sí? Aquí están las opciones para ajustar la escala. Entonces, si yo le aumento la escala, estaría aumentándole el tamaño al documento. Es decir, ya no me saldría en 8 hojas, sino me pueden salir en 10, en 15 o en 20, de acuerdo al porcentaje que le haya ajustado. O si le reduzco, pues la puedo reducir al 50% y ya todo el archivo me va a salir en 4 páginas. Entonces depende de lo que usted necesite. Sin embargo, en condiciones normales, la escala debe estar al 100%. El tamaño del papel, pues igual que en Word, usted decide si lo hace en carta, en oficio, en legal. Entonces aquí están las opciones de cambiarle el tamaño de la carta. En márgenes también está la opción de cambiar superior, inferior, izquierda, derecha y el encabezado y el pie de página. Estas opciones de centrar en la página, ¿se acuerdan la página 4 y la 8 que solo quedaban unos pedacitos de tabla? Entonces usted puede centrar estos pedacitos en horizontal o en vertical. Es decir, para que no me queden pegados arriba, sino que queden centrados en la página. Bien. Con el encabezado y el pie de página, entonces aquí podemos configurarlos de manera independiente. Puedo personalizar el encabezado y puedo personalizar el pie de página. Voy a personalizar el encabezado. Es la misma presentación para el pie de página, es decir, usted puede configurarlos de cualquiera de las dos maneras. ¿Y qué puede hacer allí? Configurar en la sección izquierda, en la sección central o en la sección de la derecha. Es decir, como si en la hoja la estuviera dividiendo en 3 partes. Y puede incluir aquí un texto, aplicar un formato de texto normal, insertar el número de página, entonces yo le voy a dar acá, y fíjense que él no me está colocando 1, 2, 3 como en Word, sino me está colocando es un formato, porque es que en Excel las páginas pueden ampliarse o reducirse por si yo tengo que insertar una nueva tabla o, como lo vimos en el formato anterior, reducir o aumentar la escala. Entonces, por eso él no las enumera ya con un número, sino con un formato. Puedo también escribir el número de páginas. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar el número de páginas y ahorita vamos a ver la diferencia entre número de página y número de páginas. ¿Qué puedo colocar también aquí? La fecha
la hora, la ruta donde está el archivo, entonces me dirá en el disco C, en el escritorio o en mis documentos, en la carpeta tal, es decir, me va a colocar el nombre de la ruta. O me puede insertar el nombre del archivo. En este caso me colocaría S-1 porque es el nombre del archivo. Me puede colocar el nombre de la hoja. Si yo coloco esa opción, pues va a aparecer datos, el nombre de la pestaña. Le doy a aceptar y de esta manera configuraría el encabezado. Si ven que aquí ya me está colocando una vista preliminar, hoja 1, D1 y estamos en datos. Vamos a colocar, voy a quitar esta de aquí para que no me quede amontonado y lo voy a colocar en la sección derecha. Entonces ya está quedando repartida en la hoja. Bien, me paso al menú hoja. En el menú hoja, entonces puedo seleccionar un área de impresión, es decir, no me imprima todo el documento, sino una partecita que yo seleccione. ¿Cómo hago? Simplemente, por ejemplo, selecciono este pedacito y si yo marco esa opción, cuando le dé a aceptar y mande a imprimir, pues en vez de que sean 8 hojas, simplemente me va a salir lo que yo seleccioné para imprimir. Bien. Voy a quitarle esta área de impresión porque pues lo que yo quiero es imprimir todo. Viene la opción de imprimir títulos. Esto es bien importante y deben tenerlo presente porque su documento debe repetir filas en el extremo superior. Voy a devolverme un poquito y les voy a mostrar qué es. Fíjense cuando yo mando a imprimir y veo la hoja 1. Aquí está apareciendo nombres, apellidos, apellidos y nombres. Fíjense qué pasa aquí. Aquí ya se pierden esos títulos de columnas. Si yo me encuentro por allá esta hoja, pues esta hoja va a quedar por allá chirriquitica sin ninguna información y una cantidad de hoja desperdiciada. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo decirle aquí en hoja que me repita las filas en el extremo superior. Entonces contraigo y selecciono esta fila que es donde están los títulos de las columnas. Le digo Enter, le digo aceptar y si yo me voy a la vista de imprimir, fíjense que en la hoja 2 ya van a aparecer los títulos de la columna en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, es decir, en todas las hojas me está colocando los títulos de las columnas. Entonces, así debe quedar su documento en este momento. ¿Qué más encontramos allí? Encontramos, si usted quisiera repetir las columnas, es decir, si quisiera repetir, en este caso, apellidos y nombres, pues selecciona estas columnas. Algunas opciones para imprimir, que si quiere las líneas de división, si en blanco y negro, si en calidad de borrador, si quieren colocar encabezados de filas y columnas, si marca esta opción, lo que le va a aparecer es A, B, C, D, E y las filas del 1 hasta donde tenga. Si quiere cambiarle el orden de las páginas, esto es para la numeración de las páginas.
Si usted lo deja de esta forma, entonces esta sería la hoja 1, esta la 2, la 3, la 4 y sucesivamente. Si lo deja con esta opción, entonces va la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Entonces depende como usted lo quiera que salga en la impresora y como se enumere, va a escoger el orden de las páginas. Aquí le da a aceptar y ya puede tener la completa seguridad de que cuando usted mande a imprimir, su archivo le va a quedar muy bien presentado. Lo mismo lo puede ver usted aquí en la barra de estado con las vistas que hay aquí. Vista normal, vista de diseño de página o vista previa del salto de página. Fíjense que acá está lo que yo les estoy diciendo. Página 1, página 2, página 3, 4, 5 y luego se regresa a la 6, la 7, la 8 y la 9. Si yo le cambiara ese orden acá, que ya no fuera en forma de N, sino más bien en forma de Z, entonces mire lo que ocurre. Esta es la 1 y esta es la página 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Bien. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? No, señora. ¿Quedó todo muy claro? Entonces, este es el archivo que deben enviar. Esta es la actividad que ustedes deben enviar con un completo el ejercicio, con la configuración de página, con los formatos de número, como ustedes están viendo el archivo en este momento. ¿Y hasta cuándo tienen plazo de entregarlo? Entonces tienen plazo de entregarlo hasta el fin de semana. No se vayan a dejar coger, el tema ahí con toda las actividades para que no vayan a tener problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran preguntar adicional? Profe, pues, digamos, como los trabajos de Word sí tenían hoja de presentación, a ese no, o sea, pues la página anterior dice los nombres, ¿verdad? No, aquí, por eso les digo, en la hoja temas, ustedes colocan integrantes y colocan los nombres de los participantes. Aquí no hay que colocarles portada. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Dime. pues nuestro grupo ya hizo la actividad número 2, entonces pues queríamos mostrártela a ver si de pronto quedó bien. Bueno, entonces voy a dejar de compartir para que me muestres. ¿Cuál es la consulta que tiene? Ya te comparto. Bueno, es esta que viene siendo la actividad número 2. Ajá, donde estaban haciendo la búsqueda de la información. Sí, muy bien. Sí. Entonces, bueno, acá nosotros decía insertar una cita bibliográfica.
Entonces pusimos Ujú. referencias, que pues es acá en referencias. Pusimos así, uno, seleccionar como tal la cita, elija agregar un nuevo origen, nosotros acá, insertar cita, agregar una fuente, agregar así el origen. Y pues así pusimos así como tal el paso a paso. Ajá. Y así pues como con todo, profe. Entonces, Sí, no está sé bien. si, de pronto acá, cambiar orientación en disposición, que es acá, disposición. Y aquí dice pues orientación vertical o horizontal. Ujú. Y pues pusimos algo así muy, muy corto. Sí, Y así pues como con todo, profe. Entonces sí, sería, así está bien. ok. Y eso Sí. era lo que te preguntaba. Pues pusimos el enunciado como para que, Ah, para que se y identificara. sí, y Listo. pues bueno, nos sale un poquito larga la tabla. No, no te preocupes. Aquí así. Y pues le hicimos la portada. Perfecto. Era eso, profe. Ah, bueno. Sí, no hay ningún problema. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, mis queridos aprendices, entonces a partir de mañana yo empiezo a revisar las entregas que hayan hecho y les compartiría un archivo de notas para que ustedes vayan revisando cómo va quedando sus entregas y pues en la próxima sesión que tengamos yo les socializo cómo podemos revisar el archivo. Nuestra próxima sesión, estoy abriendo acá para mostrarles nuestra próxima sesión, es el próximo lunes 19 de abril. Entonces allí vamos a trabajar el segundo tema de Excel, que ya tiene que ver con fórmulas. Ya empezamos directamente a trabajar con fórmulas y con más funciones porque hoy vimos algunas. No sé entonces si tienen alguna otra inquietud, algún comentario, algo que quieran resaltar. Profe, la sesión queda grabada, ¿cierto? Sí, está quedando grabada. En un momentico que me genere la plataforma el video, lo voy a subir. Ya el video de la sesión anterior ya está publicado, entonces es simplemente que revisen si tienen dudas cómo se trabajaría y cómo fue la explicación a través de los videos de las sesiones. Bien, mis queridos aprendices, entonces si no hay ninguna otra inquietud, pues esto es lo que tengo para mostrarles de los temas del día de hoy. Entonces les deseo un feliz día, por favor cuídense mucho. Gracias, profe. Y nos encontramos el próximo lunes. Sí, señora, gracias. Bueno, hasta luego. hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. En este momento voy a detener la grabación y nos encontraríamos el día lunes. Que tengan un feliz día.